Vamos a continuar con la exposición de la segunda carta de Pedro y llevamos una línea de estudio en secuencia, y la semana pasada Humberto nos habló de la evidencia que tiene Pedro para la segunda venida de Cristo por haber sido testigo de la gloria del Señor en el Monte Santo. Pedro en la carta le está escribiendo a la iglesia que él fue testigo ocular de esta gloria de Cristo y está defendiendo, por medio de esa experiencia, está defendiendo que nuestro Señor Jesucristo va a regresar por segunda vez. Ahora, el apóstol Pedro nos va a dar otro punto importante para seguir defendiendo esa verdad de que Cristo viene, de que Cristo va a regresar. Cristo se fue en las nubes y muchos testigos lo vieron, y un ángel dijo: así como el Señor se va, así mismo como lo ven irse, así mismo lo van a ver regresar. Hoy vamos a defender este punto por medio de lo que dice Pedro, de que Cristo viene. ¿Y cuáles son los argumentos? Eso es el segundo argumento que vamos a presentar hoy, es la autoridad de la palabra profética, la autoridad de la Escritura. Y vamos a continuar, hermanos, con la lectura. Segunda de Pedro 1, van a ser 3 versículos, 19, 20 y 21, y dice así la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar, hermanos, primeramente, y vamos a poner este estudio en manos de nuestro Señor. Señor, venimos delante de ti como iglesia para pedirte, Señor, que nos guíes en esta palabra, Señor, para que la podamos entender. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga iluminación a nuestro corazón para que podamos ver toda la gloria de la palabra que nos has dado, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que quites de nuestro corazón toda distracción, todo pensamiento que no vaya en el sentido, Señor, de tu palabra y de tu gloria. Por favor, quita inquietudes, Señor. Quita todo aquello que pueda llegar a estorbar, para que en este día podamos nosotros ser edificados, Señor, y ser alimentados con tu bendita palabra, Señor. Te pedimos también por la iglesia en todo el mundo que a esta hora, Señor, está proclamando tu evangelio, Señor, para que nos ayudes a todos los que nos reunimos en tu nombre para darte gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar pues con este estudio. Estamos rodeados de pruebas, de enfermedad, de violencia, a veces de desánimo. A veces también viene duda a nuestros corazones cuando estamos en medio de estas pruebas. Y la palabra es nuestro consuelo en la aflicción. El contenido de la palabra de Dios es mucho. Ahí hay para todas las situaciones, siempre. Hoy nos vamos a enfocar en cómo llega a nosotros la palabra que tenemos, cómo llegan a nuestras manos estos 66 libros que constantemente nos alimentamos de ellos, nos confortamos con ellos, nos consolamos con ellos. Pero ¿qué pasa? Que muchos cristianos salen de la iglesia y se encuentran afuera con una persona no cristiana, agnósticos, ateos, y empiezan no a cuestionar el contenido de que si Cristo vino, se hizo hombre, fue crucificado y resucitó. Ellos cuestionan la Escritura como tal. ¿Cómo sabes tú que la Biblia que tienes en tus manos es verídica? ¿Cómo sabes que es palabra inspirada por Dios? Y nosotros como cristianos a veces nos quedamos congelados y no tenemos argumentos. Claro que nosotros creemos por fe, ¿sí o no?
Sin embargo, también la palabra de Dios y la historia nos dan argumentos para que nosotros podamos tener una buena defensa cuando alguien viene y nos quiere mover esa base. Pasa mucho con los jóvenes cuando van a la universidad y se encuentran con maestros ateos, que son personas muy académicas, y vienen y dicen argumentos y como con un alfiler ponchan el globo, y el joven queda en duda y dice, bueno, entonces, ¿por qué no me dijeron en la iglesia cuál era el origen? ¿Por qué no me dijeron en la iglesia cómo se construyó la palabra y por qué voy a tener confianza en la palabra? Este estudio tiene que ver con la defensa de que la palabra de Dios es verídica, de que es inspirada por Dios y de que es veraz, es cierto lo que dice la palabra. ¿Por qué? Pues es lo que vamos a ver aquí. Les adelanto que vamos a tener algunos, más que una predicación como las otras que yo les he dado, este es un estudio, hay información, pero esa información es clara. No, si ven un término que no lo entienden, yo se los voy a explicar y es lo más sencillo del mundo. No, hay que quitarnos esos prejuicios, ¿verdad? De que nosotros no podemos estudiar a profundidad la palabra, porque si somos cristianos tenemos que conocer estos términos y tenemos que conocer la historia de la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos una cita, todo el estudio va a ser en inglés. Levante la mano, ¿quién sabe inglés? No se crean. Yo no sé inglés, no se crean. Bueno, encontré la foto en inglés, pero Josué nos va a ayudar a traducirnos. ¿Qué dice ahí, hermano Josué? La palabra de Dios es como un león. No tienes que defender a un león. Solamente tienes que soltar el león y el león por sí mismo se va a defender. Se va a defender. Si yo tuviera que venir aquí a decirles mis ideas y mis argumentos, yo estaría muy preocupado y estaría temeroso. Sin embargo, yo nomás vengo a exponerles la palabra y eso me da mucha confianza. La palabra por sí misma se va a defender. La palabra por sí misma es como una espada cortante que va a discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Eso lo dijo Carlos Spurgeon y estamos de acuerdo con eso. Este es un resumen, hermanos, de lo que vamos a estar viendo. Estaba platicando con Josué por WhatsApp y son 3 temas en una sola predicación. Por lo tanto, pues va a ser una predicación de 3 horas, para que se relajen, se acomoden, no se crean. Lo vamos a hacer en 1 hora, ¿sí? Lo vamos a hacer en 1 hora, no se asusten. Este es un resumen de lo que vamos a ver. Introducción, algunas consideraciones generales en torno a la palabra de Dios, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios en la cita que estamos estudiando, ¿por qué tenemos la palabra profética más segura? 2, ¿por qué el apóstol Pedro utiliza esta metáfora de la antorcha? Ese es el punto número 2. El punto número 3, perdón. El punto número 4 es, ¿cuál es el lucero de la mañana del que habla el apóstol Pedro? Aquí dice, hasta que el lucero de la mañana florezca en nuestros corazones. ¿Cuál es ese lucero? ¿Por qué Pedro dice eso? 5, vamos a ver unas reglas básicas de la interpretación que nos van a ayudar a poder nosotros tomar la palabra, leer un versículo y entenderlo de la manera más correcta. Vamos a dar una pequeña clase de lo que es la interpretación. 6, la inspiración. ¿Cómo es que la palabra fue escrita por hombres y cómo es que la palabra a la vez es palabra de Dios? ¿Sí? Hay 2 elementos, el elemento humano y el elemento divino. Vamos a ver en qué consiste esta inspiración de la Escritura. Y 7, pues vamos a hacer una conclusión de cada uno de los puntos, ¿sí? Ok, para empezar, nosotros los seres humanos vivimos en una insatisfacción constante. Todos la hemos experimentado. Ayer fui a Galerías y el Buen Fin está a reventar. Todo el estacionamiento está lleno, hay filas y la gente trata de satisfacerse con muchas cosas. Comprando, vendiendo, viendo. Tenemos comezón de ver y comezón de oír y no estamos quietos, estamos totalmente insatisfechos y buscamos felicidad en cosas como el dinero, como el placer y como la diversión.
Y esto ha quedado más que demostrado porque hay personas que son ricas y tienen muchas cosas y están insatisfechos y felices. Y hay personas que son pobres y que no tienen muchas cosas y de igual manera están insatisfechos y felices. Eso nos da una pauta que en el dinero, en el poder, en el placer y en la diversión no está la paz y no está la satisfacción. Isaías 55:2 dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastáis vuestro salario en lo que no sacia? Y así estamos nosotros. El predicador, el rey Salomón, en Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. La vida en el mundo es vanidad. Como dice la otra versión, es correr tras el viento y es una inquietud constante. ¿Por qué estamos inquietos? ¿Por qué nos sentimos que no tenemos paz? No es porque no hemos comprado ese carro ni porque no hemos comprado esa pantalla, hermanos. La razón, la raíz, el problema fundamental es que nosotros, el ser humano en sí, no está bien con Dios, ¿sí? No está bien el ser humano con Dios. ¿Y por qué no está bien el ser humano con Dios? Porque para saber el problema actual del ser humano tenemos que ir hasta los tiempos más inmemoriales y más antiguos. Cuando en el huerto el hombre y la mujer vivían en la presencia de Dios, una presencia real de Dios, y cayeron en la desobediencia y fueron expulsados del paraíso. Esta es la razón de la inquietud del ser humano, hermanos, que en el paraíso donde Dios habita hay dos querubines con dos espadas encendidas y la entrada está cerrada. Y así como van Adán y Eva en esa imagen, así andamos todos, errantes. No hay paz, no hay satisfacción, no hay contentamiento en el mundo porque no estamos donde deberíamos de estar. Estamos fuera del lugar. Entonces, dicho esto, pues aquí tenemos un principio. No hay satisfacción en el mundo y el problema es porque no estamos en el lugar donde pertenecemos, estamos fuera, ¿sí? Entonces, hermanos, yo creo que nosotros que estamos aquí en la iglesia tenemos un camino el cual seguir. El problema es que muchas veces dentro de la iglesia vemos gente inquieta, gente que no está en paz, gente que no está contenta dentro de la iglesia. El ser humano a través de la historia ha buscado satisfacer esta inquietud y ha estado buscando una solución al problema. Por ejemplo, en el primer punto les pongo ahí la utopía de la razón. Hace muchos años, el siglo de las luces, en el siglo XVI, el ser humano propuso algo, dijo: vamos a buscar una solución, pero ya no en la religión ni en la Biblia, vamos a usar la razón, y la razón nos va a iluminar y nos va a dar la luz y nos va a dar un camino a seguir. Entonces sacan a la Biblia de las escuelas, sacan a la Biblia de los congresos, de la política, y se juntan un grupo de intelectuales para darle solución al problema del ser humano a través de la razón. Al poco tiempo aparece un escritor que se llama Erasmo de Rotterdam, y escribe un libro que se llama El elogio a la locura, burlándose de este grupo de hombres. Este hombre era cristiano, por supuesto, y dice: no es por ahí. La razón del ser humano está nublada, y por medio de la razón nunca vamos a llegar al pleno conocimiento y a la plena satisfacción. El ser humano por naturaleza tiene errores, falla, y ellos decían que el ser humano podía resolver este caos y este problema del mundo conflictivo en el que vivimos.
Otra cosa que no podemos tomar como base para vivir son nuestros sentimientos. ¿Confían en sus sentimientos al 100%? Hay una enseñanza en el mundo que dice que obedezcas tu corazón, que las respuestas están dentro de ti. Esta es una visión introspectiva para resolver los problemas externos. Pero yo cuando veo dentro de mi corazón muchas veces veo caos, veo duda, veo inestabilidad y no veo las respuestas que necesito. ¿Ustedes las han encontrado en sus sentimientos? Vamos al gobierno, ellos nos pueden dar la salida, ¿no? Ellos nos pueden ayudar. Está el COVID, está la delincuencia. Yo creo que si vamos con el gobierno nos pueden ayudar. ¿Quién cree? ¿Quién dice amén? ¿No? La política no es suficiente. La política ha demostrado ser incapaz de resolver los problemas de nuestra sociedad. Y bueno, en mi corazón, pues la palabra de Dios nos advierte en Jeremías 17:9 que más que todas las cosas el corazón es perverso y engañoso. Mateo 7:21-23, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maldades, la avaricia, la envidia, la soberbia. Entonces en el corazón vamos a encontrar pues un caos, ¿no? Alguna vez yo les prediqué que fuimos arrojados a la existencia, dicen los filósofos, de manera cruel. Y aquí está, les voy a decir que nosotros sí nacimos, no pedimos nacer, pero nacimos y estamos conscientes de que aquí estamos, aquí estoy, aquí estás, pero hay un mapa, hay una instrucción y hay un camino el cual seguir. Imagínense alguien que anda perdido en el bosque, hermanos, y hay niebla y no se ve nada, pero toma conciencia de sí mismo, de dónde está, y trae un mapa en la mano con una brújula. La brújula apunta hacia el norte y dice que a unos 300 metros está un Oxxo. Ahí venden refrescos y sabritas y todo. Pero él ve el mapa, ve la brújula y ve que por ahí están las provisiones. Y dobla el mapa y lo pone en su bolsillo trasero y le pregunta al de al lado, ¿sabes para dónde ir? Creo que sí, yo escuché que por allá y yo escuché que por allá. Entonces este hombre empieza a caminar en el bosque y se pierde en el bosque, trayendo un mapa en el bolsillo, ¿sí? Suena muy irracional, ¿sí o no? Pues así estamos nosotros, hermanos. Tenemos en la palabra de Dios el camino seguro, la instrucción segura, y hemos decidido doblar la hoja, echarla en el bolsillo y caminar hacia el sur. Así estamos a veces. Dios nos escribió una carta. La carta explica tus orígenes. La carta explica tus orígenes como género humano, como hombre, como mujer, y explica de dónde vienes. La carta te dice cómo vivir en este mundo. Te da las instrucciones para que vivas en este mundo de la manera que debes vivir. La carta te muestra un camino seguro. ¿A dónde? Al hogar, a tu verdadera casa. La carta provee las necesidades de tu alma inquieta. Sí, la carta te muestra el pasado, te muestra el presente, pero te muestra también el futuro. No hay pretexto, en la carta está revelado todo lo que tu alma necesita para no estar inquieta, y sin embargo tomas la hojita, la doblas y la escondes, ¿sí? No hay que hacer eso con la Biblia, ¿verdad? La Biblia es el camino seguro y es el instructivo por medio del cual podemos vivir en este mundo. Y vamos a definir aquí en términos muy básicos la Biblia. ¿Qué es exactamente la Biblia? Es una colección de aproximadamente 3/4 millón de palabras en 66 libros, escritos en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego, durante un periodo de más de 1000 años, escrito por más de 40 autores en una variedad de formas, incluyendo historia, profecía, sermones, cartas, tratados formales de pactos, narraciones de viajes, poesía, parábolas, proverbios, planos arquitectónicos, apocalipsis, evangelios, leyes, morales, civiles y ceremoniales, inventarios y mucho más.
a estos géneros diversos se les aplican las reglas básicas de la interpretación. La historia, hermanos, debe leerse como historia, las parábolas como parábolas, Apocalipsis como Apocalipsis, asegurando que una interpretación literal sea sensible al género literario. Vamos a explicar eso más claramente un poquito más adelante. Primero vamos a hablar un poco, como les decía, este es un estudio de apologética. ¿Saben qué es la apologética? La defensa de nuestra fe, la defensa de la palabra, ¿sí? Un famoso filósofo y científico llamado Herbert Spencer publicó un artículo en el que describe 5 categorías fundamentales de las ciencias naturales, hermanos: tiempo, fuerza, movimiento, espacio y materia. Él así propuso su estudio, pero esto no era nada innovador. En Génesis 1:1 tenemos este mismo principio: tiempo, Dios, fuerza, en el principio tiempo, Dios, fuerza, creó movimiento, y los cielos, espacio, y tierra, materia. En resumen, lo que propuso este filósofo y científico como algo innovador es que lo mismo que está en Génesis, nomás le cambió un poquito las palabras y dijo que era algo nuevo que él estaba proponiendo. Sin embargo, en el Génesis ha estado ahí siempre, ¿sí? Los argumentos científicos, históricos, arqueológicos y lógicos están ahí, pero no son capaces de abrir el entendimiento de una persona por sí mismos. Una persona puede ser convencida intelectualmente con argumentos, pero la iluminación para salvación es solamente por la iluminación del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí va un principio. Nosotros, si tuviéramos tantos argumentos y vamos a debatir a un foro, aún con todos los argumentos arqueológicos, científicos, históricos, filosóficos, no vamos a poder convencer a una persona de que está en pecado y de que necesita arrepentirse, ¿sí? No vayan a cometer el error de querer ir y argumentar de esta manera. Se da mucho en el evangelismo, ¿sí o no, Adrián? Hay mucha gente que tiene comezón por temas intelectuales y quieren un debate. Sin embargo, nosotros tenemos que ser sabios, saber en qué momento la información la tenemos que tener, pero saber en qué momento la vamos a usar y en qué momento es mejor callar, ¿sí? No queremos debates, queremos almas que se arrepientan. Ese es el objetivo y eso es lo que buscamos. Pregunta: ¿puedo confiar en la Biblia? La Biblia fue escrita en hebreo y griego y arameo también, los siglos antes de la imprenta, ¿sí? La imprenta fue inventada alrededor del año 1450 después de Cristo. El primer manuscrito original de la Biblia fue impreso en 1516. Esto significa que los manuscritos de la Biblia fueron copiados por manos humanas durante siglos, ¿sí? Aquí tenemos Biblias ya impresas y pues aquí está el dato de cuándo se empezó a escribir la Biblia por medio de manos humanas. Hay una ciencia que se llama ciencia de la crítica textual, hermanos. Esta es la ciencia que estudia estos manuscritos, estudia las traducciones y que nos va a dar la razón por la cual ahorita tenemos 66 libros en una Biblia, ahorita en nuestras manos. La ciencia de la crítica textual dice que existen 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento de diferentes lugares y tipos, los cuales confirman la redacción original y las traducciones. Los restos literarios de los autores clásicos constan de unas 20 copias como máximo. Hay muchos libros antiguos, hermanos, hay muchos libros antiguos. La Ilíada de Homero, la Odisea, la Eneida, y estos libros son considerados por los historiadores como libros auténticamente antiguos. Sin embargo, la Biblia, que tiene mucho más evidencias de ser un libro antiguo, hay personas que todavía se atreven a cuestionar su origen y su antigüedad, ¿sí? Entonces vamos a ver eso también con calma en la siguiente diapositiva. Por ahora vamos a definir esta palabra, canon. ¿Por qué tengo 66 libros? Yo he escuchado en la escuela, he escuchado en la calle que hay unos evangelios que son apócrifos y que está el libro de Enoch y que existen muchos libros que no incluimos nosotros en la Biblia. ¿Que por qué no los incluimos? Ok, la respuesta a esta pregunta es el canon. La palabra canon viene de la raíz que traducimos como caña.
La palabra en español es caña y la palabra en griego es canon, con K. Hace años la caña se usaba como una vara para medir y comenzó a significar el estándar. El término canon fue realmente acuñado por el padre de la iglesia en el tercer siglo llamado Orígenes. A la larga la palabra comenzó a tener significado de lista o índice. Canon pues es la lista oficialmente aceptada de libros de la Biblia. Un libro no es una palabra de Dios por el hecho de haber sido aceptada por el pueblo de Dios. Más bien es aceptada por el pueblo de Dios porque es la palabra de Dios. Ahí tenemos ese juego de palabras. Los libros que se han escrito desde la antigüedad ha habido concilios y se han ido descartando aquellos libros que contradicen la historia de la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Flavio Josefo, hermanos, es un historiador de autoridad y él nos da una pequeña explicación. Y esto lo agregué porque ¿quién de ustedes ha escuchado afuera que por qué los protestantes le quitaron libros a la Biblia? Levanten la mano. Y esa pregunta es básica, porque la Biblia de ustedes no es la misma de nosotros. Tú llegas con un católico y le quieres enseñar la palabra, te dicen, pero es que tu Biblia no es mi Biblia. Ustedes la modificaron, ustedes la cambiaron. Nosotros tenemos el canon de los judíos, ¿sí? Los judíos son un pueblo que tiene una historia. Yo en Ojo Caliente les explicaba que nosotros los mexicanos tenemos una historia antigua, ¿sí o no? Teníamos al Imperio Azteca y existió por ahí el emperador Moctezuma y existió por ahí la Malinche y todas estas historias, y ahí están los vestigios arqueológicos, ahí están las pirámides que dicen que esa cultura existió y que dicen que esos nombres existieron. Si tú vuelas a Israel y llegas y aterrizas en Israel, vas a ver los vestigios arqueológicos de toda la Biblia. Si tú vuelas a Israel, vas a ver que el padre Abraham existió y es un personaje histórico. No es una fábula artificiosa, es un personaje histórico. Vas a ver que José, el soñador, existió y tuvo hermanos y fue primer ministro en Egipto. ¿Sí? No es una historia como la vemos aquí en Israel. El Antiguo Testamento es un libro de hechos históricos comprobables por medio de espacio y tiempo. ¿Sí? Hay lugares que demuestran que estas historias se desarrollaron en un espacio definido, pues en Israel. Entonces Flavio Josefo dice que estos libros son los que el pueblo judío reconoce como reales y parte del canon hebreo. Porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto, dice Josefo, sino solo 22, canon hebreo, conteniendo los registrados desde tiempos antiguos, los cuales han sido justamente considerados como divinos. Los libros apócrifos del catolicismo, a estos libros que no trae nuestra Biblia se les llama deuterocanónicos, hermanos. Son Judith, Tobías, Sabiduría, Baruch, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros fueron acuñados en el año 1556 después de Cristo por Sixto de Cirena, un teólogo católico de Siena, perdón. Un teólogo católico en el año, fíjense, 1556 después de Cristo agregó estos 7 libros porque ellos decían que la soberanía de la iglesia estaba a la par con la soberanía de la palabra y que la autoridad de la iglesia estaba a la par con la autoridad de la palabra, y ellos agregaron estos 7 libros. Nosotros no tenemos esos 7 libros porque no son parte de del canon que nosotros tenemos como cristianos. A propósito más de la crítica textual, Aristóteles escribió su poética alrededor del 343 a.C. Sin embargo, la copia más temprana que tenemos es en el año 1100 después de Cristo. Un espacio de casi 1400 años y existen 49 copias de este libro tan importante. ¿Sí? Flavio Josefo, historiador del siglo I después de Cristo, tenemos 9 manuscritos en griego de su obra, La Guerra de los Judíos. Es un libro que se compone de 9 libros. Fueron escritos en los siglos X, XI y XII después de Cristo. La Ilíada de Homero tiene 643 manuscritos o copias, y por ese número se le considera como un texto de mucha autoridad como manuscrito antiguo. Ahora bien, el Nuevo Testamento cuenta con 5.800 copias en griego, sin considerar las otras copias en latín y otras lenguas, que asciende a 24.000. O sea,
Los historiadores dicen que la Ilíada de Homero fue escrita por Homero, aquí está, y que hay 643 manuscritos que confirman que fue escrita por Homero. Pero hay historiadores, académicos, ateos, que dicen que la Biblia no tiene ninguna autoridad como texto antiguo, habiendo 5.800 copias en griego y 24.000 en total en lenguas latinas y otras variaciones del latín. Entonces, es abrumadora la evidencia de que los textos que nosotros tenemos aquí fueron escritos y escritos por manos y por manos y por manos, y hace poco encontraron en los rollos del Mar Muerto otros textos antiguos, y ¿qué creen? No se contradecían en ningún punto con las copias más antiguas que quedaban. Se confirma y se confirma y se confirma cada vez que la escritura que nosotros tenemos en nuestras manos es original, es confiable, ¿sí? Entonces, la ciencia de la crítica textual, si a alguien le interesa, hay mucha información y hay libros para que no les vayan a mover el tapete en la universidad, estos maestros que se creen muy listos. Entonces, tenemos una palabra confiable en nuestras manos, pero como les digo, no hemos seguido esa palabra, hemos ido por otro rumbo como iglesia a nivel general. ¿Cuáles son consecuencias, hermanos, de que no hemos seguido la palabra de Dios? La alta crítica intercambió la autoridad de la Escritura por el imperio de la razón humana, y eso lo vemos hoy. Surge un movimiento que se llama movimiento reformado, que más tiene comezón por lo intelectual que por lo espiritual. Los reformados citan a Calvino, citan a Spurgeon, citan a Tertuliano y a los padres de la iglesia, y ellos tienen una fascinación por lo intelectual, ¿sí? Pero no hay piedad, no hay temor de Dios y no hay obediencia. Simplemente hay ganas de debatir y ganas de creerse pues muy listos. Eso es una equivocación. Tenemos que ser equilibrados. Las sectas modernas cambiaron la autoridad de la Escritura por la autoridad de los autoproclamados líderes, ¿sí? Hay gente hay iglesias que no cuestionan lo que el líder dice, lo que el pastor dice. Si Josué viene y nos dice algo que está en contra de la Escritura, ¿le vamos a decir amén? Pues muchos sí lo hacen. Su pastor llega y les dice algo que va en contra de la enseñanza bíblica y ellos dicen amén. Y lo aceptan como cierto por el simple hecho de que el pastor lo dijo. Nosotros tenemos que estar en constante estudio de nuestra Biblia para ver que lo que nosotros enseñamos vaya en el mismo sentido de lo que la Biblia enseña. El pentecostalismo cambió la Escritura por la autoridad de las revelaciones personales y experiencias estáticas. Ese es otro extremo, ¿sí? El pentecostalismo también aventó a un lado la Biblia y centró la atención en las experiencias espirituales. La psicología clínica cambió la autoridad de la Escritura por el dominio de las teorías freudianas y las terapias clínicas. Un hombre llamado Sigmund Freud es el padre de la psicología moderna, ¿sí? Y este hombre era de origen judío y era ateo, y hizo todo un esquema de lo que era la psicología clínica y sacó a la Biblia. Y hoy en día muchos cristianos que van a terapia están siendo adoctrinados por las enseñanzas de Sigmund Freud, ateo, homosexual y un hombre sin temor de Dios. Y pues ¿dónde está pues la suficiencia para nosotros de la Biblia? Las iglesias, impulsadas por el mercado, cambiaron la autoridad de las Escrituras por el señorío de las necesidades sensuales y los esquemas de marketing, ¿sí? Vemos en la iglesia una mesa directiva, ¿sí? Vemos conferencias al puro estilo mundano, ¿sí? Vemos al director, vemos al CEO de la iglesia, y estas cosas son del mundo, de la mercadotecnia, no son de la iglesia. Sin embargo, la iglesia ha caído en esos errores. Tenemos, dice Pedro, también la palabra profética más segura. La palabra más, como ya les he dicho, es una palabra de contraste, y Pedro la está usando aquí. Pedro nos está escribiendo la experiencia que tuvo con testigos en el monte de la transfiguración, pero luego nos da un argumento y nos dice, más
tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? ¿Qué es más importante? Abrimos una pregunta. ¿Mis experiencias o lo que la Biblia dice? Ok, ¿son malas las experiencias? Las experiencias son buenas. Sin embargo, tienen que ir siempre en el mismo sentido de lo que la Escritura revela, y siempre tiene que predominar la revelación de la Escritura sobre mis experiencias. ¿Qué hacía María, la madre de Jesús, cuando tenía una experiencia? ¿Qué hacía? Las guardaba en su corazón, ¿verdad? Entonces, ese es un buen consejo, ¿verdad? Pero igual hay momentos en los que nosotros podemos tener experiencias y sabremos si sacarlas al exterior o guardarlas en nuestro corazón. Sin embargo, yo no me guío por las experiencias, ¿verdad? Creo en la venida de Cristo por la palabra profética. ¿Cuál es el argumento de Pedro? Que nosotros debemos creer en que Cristo viene por la palabra escrita en el Antiguo Testamento cientos y siglos atrás, ¿sí? ¿Qué significa esto? Isaías 53, libro escrito unos 7 siglos antes del nacimiento de Cristo, nos dice estos principios. El Mesías no vendrá vestido de majestad real. Sería rechazado y despreciado por la realeza. Sería un varón de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Sería traspasado por los pecados de otros. Aunque oprimido por juicio y faltamente acusado, no abriría su boca, dice Isaías. Aunque se le asignara una tumba para hombres malvados, sería enterrado en la tumba de un hombre rico. Eso va en el verso 9. Sería aplastado por Dios como una ofrenda por la culpa por el pecado, y después de su muerte vería el fruto de su trabajo, lo que implica que sería levantado de entre los muertos. ¿Cuántos años dice que se escribió antes del nacimiento de Cristo? 7 siglos antes del nacimiento de Cristo. ¿Y todos estos datos que nos está dando concuerdan con nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Ok, yo vi su gloria en el Monte Santo, pero lejos de que vi y tuve testigos, tenemos la palabra profética más segura, donde podemos ver que está testificando de Cristo desde 700 años antes, estos eventos que iban a venir. Isaías 44 predice también el surgimiento, son datos también de que la Biblia tiene revelación del futuro, un gobernante llamado Ciro, que permitiría al pueblo judío regresar de su cautiverio, y esa profecía se cumplió 150 años después, exactamente como se había predicho. Nos profetiza del Mesías, pero también aquí está la evidencia de que nos ha profetizado otras cosas que se dijeron en su tiempo y después pasaron. Ezequiel 26 predijo la destrucción total de la ciudad fenicia de Tiro, predicción que se hizo realidad unos 250 años después, durante la conquista de Alejandro Magno. La ciudad de Nínive era una de las ciudades más formidables y temidas del mundo antiguo. El profeta Nahum predijo que pronto sería destruida en Nahum 18:2-6, y su colapso ocurrió tal y como lo dijo el profeta. ¿Sí? La palabra de Dios tiene revelación del presente, tiene explicación del pasado y nos da luz de lo que viene en el futuro. Isaías 7:14, el Señor mismo dará señal, ya viene la Navidad, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías no es un libro fácil, ¿verdad, hermanos? José Luis, no es un libro fácil. Pero si tú estás leyendo Isaías, te encuentras con estas profecías, y si eres cristiano, la piel se eriza, porque dices, ¿cómo está hablando tan claro del Nuevo Testamento si estamos hablando de 7 siglos antes de que se escribiera el Nuevo Testamento? Daniel 7:13-14, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos profetiza la segunda venida de Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le dieron acerca delante de él, y le hicieron acerca delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Hermanos, Cristo viene. Lo dicen los apóstoles, lo dicen las epístolas, lo dicen los salmos, lo dicen los profetas,
Desde Génesis lo dice Moisés, Cristo viene y eso no es ninguna novedad. Es una palabra profética y es segura. Segura, hermanos. Lucas 24:47 dice nuestro Señor Jesucristo: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que las escrituras decían ¿de quién? De Él, ¿sí? Las escrituras hablaban de Cristo, pero Cristo no tenía el Nuevo Testamento. ¿Qué estaba citando? El Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas y los salmos, y Cristo les podía demostrar con el Antiguo Testamento que daban testimonio las escrituras de Él mismo, ¿sí? Dice el Señor: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿sí? No es ninguna novedad que Cristo haya resucitado, no es ninguna novedad que el Mesías va a regresar en gloria. En el tiempo de Pedro, cuando Pedro escribe la segunda carta, había personas que estaban dudando del regreso de Cristo, porque decían: ya pasaron muchos años y Cristo no ha regresado, ¿qué tal que ya no viene? Y Pedro refuta esas ideas y les dice: yo vi su gloria en el monte santo y yo tengo la escritura, la palabra profética más segura, que dice claramente que Cristo viene, que Cristo regresará. Eso es lo que Pablo ha estado insistiendo, lo que Pedro ha estado insistiendo en dejar bien claro. Malaquías 4:2: mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Hermanos, nos podemos regocijar en la segunda venida de Cristo hoy. Cristo viene, la palabra lo profetiza, los apóstoles lo dicen, y la palabra de Dios es de tiempos que ni siquiera nos imaginamos, y ya nos da esa promesa. A veces nosotros, dice la palabra, vivimos y lo tenemos por tardanza. No viene Cristo, no viene, y ya tantos santos han pasado, generaciones y generaciones, y Cristo no ha llegado todavía. Ok, pues desde nuestra perspectiva humana pues ya se tardó, ¿no? Pero desde la abrumadora realidad de la eternidad, pues yo creo que no ha pasado nada, un suspiro nada más. Cristo viene, hermanos. Dice el apóstol Pedro en el 19: palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿sí? Esta metáfora bonita de la lámpara o de la luz o de la antorcha es para que la disfrutemos. ¿Por qué estamos hablando de una antorcha? Porque estamos en lugar oscuro. Aquí les tengo dos lugares oscuros para los cuales nosotros necesitamos ser alumbrados por la palabra. Lugar oscuro número 1, ¿cuál es? El corazón perverso. Lugar oscuro número 2, el mundo. Ok. Hermanos, si nosotros fuéramos caminando en el campo, estuviéramos extraviados y viéramos una cueva y nos metemos ahí a la cueva, sí, y en la cueva hay murciélagos, alacranes, arañas, todo tipo de animanias, ¿sabes? Y empiezan a salir de la cueva así para rodearnos, y tenemos forma de prender una antorcha y la prendemos. ¿Qué va a pasar? Las animanias se van a espantar porque tengo una antorcha, ¿verdad?, que va a alumbrar en ese lugar oscuro. Otra ilustración: si yo estoy en medio del bosque donde hay lobos, allá donde vive Josué, de donde viene Josué, y hay una manada de lobos acechándome, y yo prendo una fogata, los lobos se van a ahuyentar. Y si no prendo la fogata, en la oscuridad, pues los lobos me van a devorar. Hermano, no sé, esta pregunta es introspectiva, tú respóndetela en tu interior. ¿Qué tan frecuentemente estás alumbrando tu cueva, la cueva de tu corazón y tu entorno
con la palabra de Dios. Un día que dejas de leer la Biblia es un día en la oscuridad de tu corazón y en la oscuridad del mundo. 2 días sin leer la Biblia, 2 días en la oscuridad del corazón y en la oscuridad del mundo. 3 días sin leer la Biblia, igual. ¿Cuántos días has durado, hermanos, sin la antorcha? ¿Cuántos días te has acomodado en esa cueva fría y has dejado que te cobijen los murciélagos? Y has dejado que te susurren al oído los lobos, abrazándolos, siendo parte de esas tinieblas. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Es prudente hacer eso, hermanos? Ok, ahorita hay muchas, a veces en nuestro corazón surgen ideas propias que no tienen que ver con la antorcha, tienen que ver con la cueva oscura. Por ejemplo, cuando tú en tu corazón dices, voy a dejar que mi hijo tenga novia y que salgan y pues sí, que se den besos y todo. Es que pues es normal, ellos necesitan conocerse primero para que cuando se casen ya sepan a lo que van. Hermanos, son las tinieblas de tu corazón, la palabra no respalda que hagas eso, ¿sí? Otra, es que estas personas pues si ellos se quieren y son hombre y hombre, pues que se quieran, el amor es el amor. Yo soy cristiano, pero yo apoyo esas ideas porque pues yo no veo que le hagan daño a nadie. Suena romántico, ¿no? Son las tinieblas de tu corazón que necesitan ser iluminadas por la antorcha, ¿sí? Todas estas ideas, por ejemplo, pues es que si a la mujer, si no quiere tener al niño, pues es que ella es la que lo va a batallar. Yo creo que, pues sí, que lo aborte. Yo soy cristiano, pero pues quiero apoyarla. Son las tinieblas de tu corazón. Por eso necesitamos sacar la antorcha, porque dentro de nuestro corazón salen los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos. Ok, decía Martín Lutero que el mundo es un decálogo al revés, ¿sí? Si la palabra de Dios dice no robarás, el mundo dice robarás y pasarás por encima de tu prójimo para progresar, ¿sí? Si la palabra de Dios dice honrarás a tu padre y a tu madre, el mundo te está enseñando a que los deshonres. Si la palabra de Dios dice no cometerás adulterio, el mundo te enseña que si ya no la amas, que si ya no la quieres, que si ya no son felices, te vayas con otra. El mundo es un decálogo al revés, ¿sí? Hay mucha tiniebla y por eso urgente necesitamos la antorcha de la palabra. Amén. Ok, podemos hacer una lista grande, ¿no?, de filosofías del mundo que muestran la oscuridad, y podemos hacer una lista grande de ideas de nuestro corazón que también muestran esa oscuridad, pero creo que con lo que hemos dicho hasta aquí nos queda ese principio. ¿Cuántos días queremos vivir en la tiniebla? ¿Cuántos días? Entonces, hermanos, de aquí en adelante, agarra tu Biblia, ábrela como aquí, y que ilumine tu vida, que ilumine tu mente y que ilumine tu entorno. Y no dejes de hacerlo, por favor. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay decisiones que tomar todos los días, hermanos. Saco el carro, lo vendo, lo compro, saco la casa, saco el préstamo, voy a Coppel, paso los 12 meses sin intereses en el Buen Fin. Ok, no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate del Señor y hazlo por medio de su palabra. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Qué es esto del lucero de la mañana, hermanos? Estás en la cueva, ¿no? Estás en el mundo oscuro y necesitas la antorcha. Pero sales de la cueva y amanece, ¿y en el día necesitas la antorcha? ¿En el día? Ok, ¿cuál es el día? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una ilustración, una metáfora de que un día, hermanos, va a salir el sol en nuestras vidas y va a resplandecer en nuestros corazones, y mi corazón ya no va a ser ese lugar lleno de tinieblas y de animanias. El lucero de la mañana va a resplandecer en mi corazón, y el lucero de la mañana va a resplandecer, y el Señor promete tierra y cielos nuevos. Cuando está la oscuridad, esta es mi antorcha, esta es mi antorcha. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga,
no voy a necesitar la antorcha porque voy a tenerlo a Él. Y Él va a iluminar todo el entorno, y Él va a iluminar y va a resplandecer dentro de mi corazón. Lucas 1:78, por lo entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro Señor Jesucristo es el lucero de la mañana, y viene, y cuando venga va a iluminar todo lo que está oscuro. Amén. Hoy estoy en medio de la noche, necesito prender una antorcha y sobrevivir en medio de la maldad con mi antorcha, pero no voy a estar toda la eternidad con esa antorcha. Va a amanecer, Cristo va a venir, y así como el sol se levanta todos los días y amanece, un día va a amanecer el sol de justicia, hermanos. Se va a acabar la maldad, todo lo que estamos padeciendo hoy, la enfermedad, la violencia, los secuestros, el COVID, todo esto tiene fecha de caducidad. El sol se levantará para nosotros, hermanos, el sol de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El lucero de la mañana viene en el mundo y en mi corazón. 1 Corintios 15, ¿sí? Habla de la glorificación de nuestro cuerpo. Todo ese capítulo es una alusión también a la glorificación de nuestro cuerpo. El lucero de la mañana va a resplandecer en mi corazón, y esto corruptible se va a vestir de incorruptible, ¿sí? Y esto que está en debilidad se va a manifestar en gloria. Léanlo en su casa, ese capítulo 15 de Corintios es hermoso. Mi corazón oscuro, negro, va a ser un corazón blanco, bueno. Amén. Y el mundo en el que vivo, pues, no es para siempre. Un día va a haber un mundo feliz, cielos y tierra nuevos. Amén. Sí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ok. Interpretación, esa es una palabra, ¿no? Vamos a cambiarla por la palabra que utilizan nuestros pastores, hermenéutica. O escuchamos, wow, hermenéutica, no, yo no me meto con esos asuntos, no, yo estoy bien así. Pues hermenéutica no es la gran cosa, es un estudio sistemático que se le aplica a la palabra para entender qué es lo que la palabra en realidad dice. Amén. Entonces, vamos a ver esta definición. La hermenéutica identifica la interpretación con la categoría de comprensión como el reconocimiento de la intención de un autor desde el punto de vista de los destinatarios primarios en la situación original del discurso. En la predicación del Evangelio, el acontecimiento original se atestigua en el acontecimiento presente, por lo que lo aplicamos nosotros en el mismo acto de fe. ¿Qué significa? Cuando le damos lectura a la Escritura, hermanos, tenemos que ver en qué condiciones se escribió, en qué tiempo, para quién se escribió y cuál era el entorno social, político, espiritual de ese momento, para que lo que significó en ese tiempo pueda significar lo mismo hoy para mí que lo estoy estudiando, ¿sí? Esa es una definición de un teórico que ha escrito mucho sobre la hermenéutica, pero en el ámbito secular. Es un francés, es un filósofo. ¿De dónde viene la palabra hermenéutica o por qué la usamos? ¿Cuál es su origen? Se dice que la palabra hermenéutica tiene su origen en el nombre Hermes, el dios griego que servía como mensajero de los dioses, transmitiendo e interpretando sus comunicaciones a sus afortunados o con frecuencia desafortunados destinatarios. ¿Por qué decimos hermenéutica? Bueno, su origen es griego, ¿verdad? En las filosofías griegas paganas, pero igual ese término pues no es malo que lo usemos, porque pues ya tiene un significado de transmitir un mensaje, ¿verdad? Ya no estamos hablando de la mitología griega, nada más es su origen, de ahí viene. En sentido técnico se define la hermenéutica como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Se le considera ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. La hermenéutica se relaciona con el estudio del canon, la crítica textual, que ya lo vimos, la crítica histórica, la exégesis y las teologías bíblica y sistemática. Cuando yo hago hermenéutica, ¿qué tengo que estudiar?
La crítica textual, pues sí, cuando yo vengo a dar un estudio, pues tengo que tener nociones, ¿verdad? De dónde viene esa carta, en qué año se escribió, quién la escribió. Por ejemplo, se le considera a Lucas como uno de los mejores historiadores. Cuando escribió el libro de los Hechos, pues todo lo que se describe en el libro de los Hechos concuerda con los hechos de otros historiadores. Es un libro de autoridad. Yo como predicador, si predico hechos, pues tengo que tener nociones de esto. La crítica textual, la crítica histórica, la exégesis no es más que el examen que haces del texto, la traducción del griego al español, en términos muy generales. Y la teología bíblica y sistemática nos habla de que todo lo que nosotros leemos en el libro que estamos estudiando, hermanos, no contradiga y no entre en conflicto con los atributos de Dios que la Biblia nos enseña, ¿sí? Yo no puedo enseñar un texto de la Biblia si ese texto, como lo estoy enseñando, entra en conflicto con la santidad de Dios o con la soberanía de Dios. No puedo enseñar así, ¿ok? La hermenéutica general bíblica incluye un análisis histórico, cultural, contextual, léxico, sintáctico y teológico. Pues suena muy complicado, pero es muy fácil, ¿sí? Histórico, cultural, ¿verdad? Nosotros ahorita vivimos en medio del COVID, ¿sí? El peje es el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? El peje es el presidente, ¿sí? Tenemos un gobernador que es, ¿cómo se llama? David Monreal, ¿sí? Ahorita está el Buen Fin, ok, y estamos así, si yo escribo una carta ahorita y se queda en el olvido, alguien la toma 100 años después, pues tiene que estudiar que en ese tiempo estaba el Buen Fin, ese fin de semana, por eso Carlos lo escribió así. Y en ese tiempo también era el presidente López Obrador, y en ese tiempo había una pandemia, ¿verdad? Entonces, histórico-cultural, pues es eso, que nosotros a través del tiempo nos regresamos y lo estudiamos como en ese momento estaba el ambiente, el universo del que lo escribió, cómo era. Y eso es el sentido histórico-cultural, ¿sí? El léxico sintáctico también se oye muy acá, pues no, es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil. Nosotros tenemos una gramática, ¿sí o no? En el español. Un verbo denota una acción, ¿sí? Un artículo es una conexión entre dos palabras. Un sustantivo es el corazón de una oración que quiero decir. Entonces, si yo estudio la Biblia, pues tengo que tener nociones del lenguaje y darle a la palabra su lugar dentro del lenguaje. Si yo estudio el inglés, pues tengo que entrar en la gramática inglesa. Josué tuvo que estudiar nuestra gramática española para entender la Biblia en el español. Si tú haces un histórico sintáctico léxico, pues vas a entrar en el estudio del idioma, del lenguaje, y lo puedes hacer del español. Y ya si quieres ir más allá, como Toño o los que quieren estudiar teología, pues lo van a tener que hacer del griego, ¿verdad? Ok, entonces, y teológico pues va en el mismo sentido de la teología sistemática de cómo nos han revelado las escrituras, que es el Señor. Ok, la hermenéutica, ¿para qué sirve, hermanos? Para que no cometamos estos errores. 1. José el Soñador, es el de la primera imagen. Ahí está José el Soñador y ahí están todos sus hermanos. Viene un pastor, se para a predicar y dice: tú estás destinado a ser un político exitoso. Tú tienes que meterte al Congreso y, si es posible, llegar a ser presidente de la República. Porque la palabra de Dios nos enseña en José el Soñador que un hijo de Dios puede ser primer ministro. ¿Qué les parece esa interpretación? ¿Es correcta? Ellos están sacando la historia totalmente de contexto. En José el Soñador, Dios trae a José, lo hace pasar por muchas pruebas, no para que él se realice como persona, sino para que él ayude al pueblo que después es linaje de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Dios, por medio de José el Soñador, estaba cuidando la descendencia de Cristo. No tiene nada que ver con José el Soñador, ni con su autorrealización. No podemos predicar Génesis en José el Soñador para decir que tú puedes ser un buen político y que todos se deben de poner a tu alrededor porque tú vas a brillar. Esa es la filosofía humanista, ¿sí? Y está muy equivocada. Otra, David contra Goliat. Oh, sí, tú puedes ser un gran guerrero, en ti está el potencial de destruir, de luchar y de ganar. Hay un campeón dentro de ti. Mal interpretado.
mal interpretado. Sí, este gigante se estaba burlando de los hijos de Dios y el Señor lo pone en su lugar, porque el Señor de Jehová no puede ser blasfemado, no puede ser burlado. Y nosotros en esta historia escuchamos las predicaciones y están centradas en el hombre y le dan todo el peso a que tú puedes ser como David, pero nosotros somos como los hermanos de David, estamos atrás, escondidos, temerosos. Y en la figura de David encaja más con nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, que luchó con las tinieblas, que fue a la tumba y resucitó en gloria. Él es el que vence los gigantes. Yo me escondo detrás de mi Señor porque yo no puedo. Pero le han dado una interpretación equivocada por no aplicar principios básicos de la hermenéutica. Otro, Daniel en el foso de los leones. Oh, tú eres hijo de Dios y eres intocable. La enfermedad no va a llegar a tu casa. ¿Sí? La pobreza no va a llegar a tu casa porque tú eres un hijo de Dios y nadie te puede tocar. ¿Es correcto eso? No. No, hermanos. No, la gloria de Dios, la gloria de Cristo es fundamental en estos pasajes. El hombre ha centrado la predicación en el hombre. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña, por medio de un buen estudio y la hermenéutica, que la gloria en todos estos pasajes es de Dios. ¿Sí? Siempre. ¿El hombre qué es? ¿Qué es el hombre? El hombre siempre se anda escondiendo, siempre anda fallando, siempre la andamos regando, y Dios siempre está sacando provecho y siempre está dando gloria a su propio nombre. Interpretación literal, figurada y simbólica de las Escrituras. ¿Sí? Sentido literal, se explica aquí. Un ejemplo, se colocó en la cabeza del rey una corona centelleante de joyas. ¿Qué significa esto? Que una corona centelleante de joyas se colocó en la cabeza del rey. Eso significa, ¿sí? Figurado, esta novela corona la obra del autor. Sí, yo no voy a agarrar una novela y la voy a poner encima de la cabeza del autor. Ese es un sentido figurado. Corona la cabeza del autor, es que le da honores al autor. Ese es el sentido figurado. Simbólico, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Simbólico. El Apocalipsis tiene una literatura simbólica, la cual no se interpreta literalmente. ¿Cuál es el problema? Que muchos cristianos dicen, entonces el arca de Noé, pues es algo simbólico, es algo metafórico. No hubo un arca ni un diluvio, sino que el Señor lo que nos quiere decir es que si estamos en Cristo podemos escapar de la ira. Y empiezan a sacar un discurso quitándole la validez histórica al evento del diluvio. El evento del diluvio es un evento real. Igual el Génesis, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo han interpretado muchos? Es que ese principio es el Big Bang. ¿Sí? No podemos leer que Dios, ¿cómo va a ser Dios toda la creación en 7 días? No tiene sentido, dicen los que quieren compaginar sus ideas con la Biblia. No es literal, dicen el Génesis, es simbólico, significa esto y aquello, distorsionando la palabra de Dios. El Génesis, como está en el principio, Dios creó la tierra, los cielos y la tierra en 7 días. El milagro de la creación, por eso es un milagro, ¿sí? Los que no creen en los milagros, pues la creación es el primer milagro y uno de los más gloriosos, ¿no? Y se ha de leer en sentido literal. Otros dicen, no, es que a Jonás no se lo comió un pez. Esto significa, y le dan un sentido metafórico o simbólico a un pasaje que es histórico y que es literal. Entonces tenemos que tener cuidado de no metaforizar, ¿verdad? No alegorizar la escritura y leer lo que es histórico como histórico y lo que es metafórico como metafórico y lo que es literal como literal. Y si tienen dudas un día en un pasaje, pues ahí está Josué, ahí está José Luis, ahí está Humberto para que les pueda aclarar en qué sentido se está explicando esta historia. ¿Sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién me ayuda a leer esta mientras tomo agua?
Los escritores humanos de los libros bíblicos incluían a hombres de diversos orígenes educativos y sociales. Moisés tenía educación egipcia, Isaías era de la realeza, mientras que Pedro era un pescador. Estos hombres tenían diversos temperamentos: colérico, melancólico, flemático. En el libro de Kells, Mateo está representado por un ángel alado, Marcos por un buey, Lucas un águila y Juan un león. Este es un libro muy famoso que nos representa a los evangelistas por medio de estos 4 elementos de la naturaleza para darle énfasis a la diversidad que usa el Espíritu Santo para crear, para escribir la palabra de Dios. Hay razones que podemos intuir por qué Dios las hizo del modo que las hizo. Si la Escritura hubiera descendido como tal de los cielos, nosotros caeríamos en la idolatría, ¿sí o no? Todo el mundo querría ir a ver esa escritura y querría ir a postrarse delante de ese libro, ¿sí? Dios no lo hizo así porque conocía pues nuestro corazón, cómo es. Y una de las razones por las cuales podemos afirmar que la palabra de Dios es inspirada por Dios es porque la palabra de Dios no va en comunión con las ideas del mundo, ¿sí? La literatura no es inspirada por el espíritu humano. ¿Por qué? Porque si tú ves la historia de la literatura humana y de la filosofía humana, ¿qué hace la filosofía humana? Defiende la idea de que el hombre, de que el ser humano tiene bondad por naturaleza y es bueno por naturaleza. Toda producción humana tiene eso en común. La psicología, el humanismo defienden al hombre como un ser que puede encontrar plenitud y que es bueno por naturaleza. Así uno tras las rejas por homicidio dice, es que es bueno, cometió eso por el ambiente que lo rodeó y por esa situación en particular, pero es bueno, es bueno. Entonces la palabra testifica de nosotros que nuestras obras son malas. Eso es una muestra de que la Escritura no es inspirada por ningún espíritu humano, porque testifica, hermanos, en contra de nosotros. ¿Qué dice el humanismo? El hombre es bueno, el hombre puede tener salvación. Tú ve a las calles y pregúntale a la gente, pregúntale a 10 si se consideran buenos. ¿Cuántos te van a decir que se consideran buenos, Adrián? 9 o los 10. La gente no se considera mala ni pecadora, pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Romanos 3, no hay justo ni uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se volvieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Entonces, de entrada, esto aplasta nuestro ego, ¿no? ¿Cómo alguien puede escribir algo así en contra de la propia humanidad? Si por naturaleza la humanidad se tiene que echar flores, ¿no? Nosotros podemos, nosotros somos, nosotros hacemos, ¿sí? Los escritores de la Biblia no solo fueron exhalados e inspirados. Pedro dice que fueron llevados por el Espíritu Santo sin menospreciar el involucramiento humano, es decir, la participación consciente. Busquen Lucas 1, del 1 al 4. Hermanos, el hecho de que las escrituras son inspiradas por Dios no significa que los escritores de la Biblia hayan entrado en un éxtasis y hayan cerrado sus ojos en blanco y hayan empezado a escribir. Eso no significa. O bueno, cuando nosotros predicamos aquí estamos predicando la palabra de Dios, ¿no? ¿Han visto a Humberto entrar en catarsis mientras les predica? Como que va a ser tomado por el Espíritu y les va a hablar misterios, ¿verdad que no? Humberto estudia, Humberto aplica y Humberto explica la palabra, pero es palabra de Dios. Es lo mismo que hizo Dios con la inspiración de las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién lo lee? Lucas 1, del 1 al 4. Personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros siglos. Después de investigar todo con un esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han
Amén. ¿Qué dijo Lucas? Oh, excelentísimo Teófilo, muchos han dicho estos relatos, pero yo los he puesto en orden y los he estudiado y he ido y he hecho entrevistas y he investigado trabajo de campo para escribir estas cosas tal y como sucedieron. ¿Sí? Lucas no estaba en un éxtasis, Lucas estaba trabajando, estaba investigando, estaba recopilando datos, lugares, fechas, y sin embargo el Espíritu Santo es el autor de este libro de Lucas. ¿Cómo podemos reconciliar, por un lado, que el hombre es falible, el hombre falla, ¿sí o no? Sí. Y por otro lado, que la palabra de Dios es infalible si fue escrita por hombres? Es un dilema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues ahorita vamos a ver. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. En otra versión dice, ninguna profecía fue producida jamás por la voluntad del hombre. Es el mismo verbo producir que en el monte de la transfiguración. Una voz que decía, este es mi hijo amado, es decir, el origen de esta voz celestial y el origen de esta inspiración es estrictamente celestial, ¿sí? Entonces, vamos a... ya se cayó el ¿cómo se llama? Ya, pensé que se había caído el brochecito, perdón. Eso lo cortas, hermano. Sí. Entonces, la escritura fue producida, inspirada de arriba para abajo, no de abajo para arriba. No que el hombre haya investigado para indagar en las cosas del cielo, sino que el Espíritu Santo dio iluminación e inspiración a los hombres para que pudieran escribir la palabra de Dios. Aquí tenemos una ilustración. El vocablo inspirados es muy fuerte. Es un verbo, es una forma verbal parecida a la empleada por Lucas para describir lo que le sucedió a Pablo en Hechos y a sus captores cuando fueron atrapados por la tormenta en el mar. Bajaron la vela mayor para permitir que el barco fuera llevado por el viento, Hechos 27:15. No solo fueron impulsados o dirigidos por él, sino que fueron soberanamente llevados por él. ¿Sí se acuerdan de ese relato en Hechos 27:15? Ellos iban navegando y tenían una vela y tenían control de la embarcación. Sí, eran marineros experimentados, pero vino una tormenta y ellos perdieron el control, bajaron la vela y fueron llevados por el viento. Lucas y Pedro y Pablo y los escritores de la Biblia, de la misma manera, fueron cuidadosamente llevados por el Espíritu Santo, que es soberano, y el rumbo al que ellos iban a llegar no era de inspiración humana, sino de inspiración divina. El Espíritu Santo los llevó por donde los tenía que llevar para que fueran reveladas las escrituras que se tenían que revelar. Sin embargo, Dios, como les digo, decidió usar hombres de carne y hueso falibles para mostrar también ahí su poder. Amén. Hay un comentarista que dice esto al respecto. Benjamin Warfield comenta al respecto. El término utilizado aquí es muy específico. No debe confundirse con guiar, dirigir, controlar o incluso liderar en el sentido pleno de la palabra. Va más allá de todos estos términos al asignar el efecto producido específicamente al agente activo. Lo que es llevado es asumido por el portador y transmitido por el poder del portador. Los hombres que hablaron por parte de Dios declaran aquí, por lo tanto, que han sido tomados por el Espíritu Santo y traídos por su poder a la meta que Él escogió. Las cosas que ellos hablaron bajo esta operación del Espíritu fueron, por lo tanto, las cosas de Él y no las de ellos. Y esta es la razón por la cual la palabra profética es tan segura. Aunque se habla a través de instrumentalidad de los hombres, es en virtud del hecho que estos hombres hablaron como impulsados o llevados por el Espíritu Santo la palabra completamente divina. Es un comentario en este sentido que nos está reiterando la palabra profética segura y que es palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Está declarando sobre la idoneidad del lenguaje humano para transmitir la verdad divina, frente al escepticismo de la modernidad tardía o posmodernidad, que duda que el lenguaje humano sea un buen vehículo para la verdad objetiva. Las Escrituras afirman que Dios ha hablado por medio de las palabras, verbos, sustantivos, adjetivos y construcciones gramaticales, y que este medio es bueno para transmitir su verdad. En resumen, Pedro dice, las
Las escrituras proféticas son más seguras que cualquier experiencia que yo diga, por lo tanto, apelo a ellas para confirmar lo que les he dicho. Eso es lo que está diciendo Pedro. Las escrituras proféticas son más seguras que cualquier experiencia que yo diga, dice Pedro, apelo a ellas para confirmarles que Cristo viene, que Cristo viene. Es interesante que Pedro atraiga toda la atención no a la encarnación ni a la transfiguración, sino a la autoridad de las escrituras. ¿Sí? La escritura nos enseña, nos corrige, nos instruye, discierne nuestras intenciones, convierte el alma, da sabiduría, alumbra el corazón. Y pues en su casa lean el Salmo 19 y vamos a ver estas maravillas que hace la palabra de Dios. Bueno, en 2 Timoteo 3:16 pues nos dice que es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Hebreos 4:12, se lo saben, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Salmo 19, es perfecta la ley de Jehová que convierte. ¿Qué hace la escritura? Convierte, tiene poder para regenerar. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué otra cosa hace la escritura? Me da sabiduría, alumbra mis decisiones para no andar ahí como hoja que se lleva el viento por la vida. Me da sabiduría. ¿Qué otra cosa hace? Hace sabio al sencillo. ¿Qué más hace? Alumbra el corazón, la palabra de Dios. Alumbra los ojos. Nos da nociones de justicia y de verdad. Y si guardamos la palabra, ¿qué pasa? Hay un grande galardón en guardar su palabra. Amén. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de leer? Vamos a ir otra vez a segunda de Pedro 1:19 y vamos a leerlo, reiterando. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tras la noche viene la luz del día. Según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. ¿Sí? Cuando aparezca la estrella de la mañana, amanecerá en una nueva era y ya no se necesitarán más las escrituras. La resurrección de Cristo en nuestros corazones nos dará pleno conocimiento. El amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará y el don de las lenguas será silenciado, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Estamos evocando a 1 Corintios 13:8-10. Josué hace tiempo la predicó, ya como un año, donde nos dice que tenemos la fe, la esperanza y el amor, y que el mayor de ellos es el amor, porque el amor nunca desaparecerá. Ahorita necesitamos la esperanza, ¿no? Para ver hacia adelante, necesitamos la fe, pero cuando todo esto borroso pase y veamos claramente, ¿sí? Ya no vamos a necesitar esperanza, porque ya va a estar delante de nosotros el Señor, ¿sí? De la misma manera va a llegar un tiempo en el que la luz va a venir al mundo y a nuestros corazones y vamos a tener la vida, la luz, la plenitud, y pues ahora sí vamos a disfrutar de la presencia del Señor, no por medio de la Escritura, ¿sí? Sino por medio de la presencia real de Dios. Exhortación y aplicación final. Hermano, no descuides tu lectura personal de la Biblia. Yo sé que es difícil. Yo muchas veces les cito El progreso del peregrino, como una vez se le cae el libro y sufre mucho. Esta es una alegoría de cuando se nos cae el libro a nosotros. A veces dejamos de leer la Biblia porque somos humanos y por naturaleza inconstantes, pero esta es una exhortación a que no descuides tu Biblia, a que no dejes de alumbrar tu corazón por medio de la palabra. Lleva un control de lectura de tus estudios bíblicos. No leas por leer, hermano. Cómprate un cuaderno en la papelería
Y ese cuaderno no es para ninguna otra cosa más que para poner un control de lectura de Génesis, de Éxodo, de Corintios. El libro que vayas a leer, hermano, agarra tu libreta y haz ahí tus anotaciones, desarrolla ahí tus ideas y tus meditaciones, porque si en el mundo, cuando hacemos un trabajo, hacemos esa diligencia de anotar, yo en mi trabajo anoto todo, ¿sí o no, José Luis? Que salió un aceite, que esto, que aquello. Y cuando leemos la Biblia es al viento, ya leí un versículo, ya me voy. No, hermanos, compren una libreta para eso nada más y anoten ahí sus meditaciones y anoten ahí lo que quieran desarrollar a partir del versículo que están meditando. Cuando leas la Biblia, evita diligentemente distracciones, disciplina tu mente, es lo mismo que con la oración. ¿Qué pasa cuando nos disponemos a orar? Muchas distracciones, ¿no? Disciplina tu mente. Si estás leyendo la Biblia, hermano, que leas la Biblia y que esa sea tu función en ese momento. Si puedes apartarte del ruido, del caos y ponerte en un lugar en silencio, pues hazlo. Si eres maestro, tienes que darlo todo con tal de predicar fielmente la Escritura, ¿verdad? Esta es una exhortación a los que nos toca enseñar, pues de que hay pastores que dicen, yo no estudio, yo abro la Biblia y Dios me empieza a dar la palabra que tengo que leer. No, hermanos, por eso hay tanta mala doctrina. Necesitamos tener en cuenta que tenemos que darlo todo en cada estudio. Prepara tu corazón para la predicación del domingo. Ora por el predicador y ora para que Dios alumbre tu corazón. Cuando estamos sentados escuchando la predicación, a menudo decimos, esa palabra le queda a mi esposa, esa le queda a ella como anillo al dedo. Y luego dicen otra cosa, no, esa le queda a Humberto. Sí, fácil. Y así estamos, ¿no? A todos les queda, pero ¿qué me queda a mí? Me quedo igual porque no soy humilde y pienso que esa palabra va para mi prójimo, para mi hermano. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Oremos durante la semana para venir con un corazón preparado el domingo y recibir nosotros lo que Dios tenga para nosotros. No te preocupes por lo que Dios va a hablar a tu hermano, Dios se lo va a hablar a él. Preocúpate por lo que Dios va a hablar a tu vida, amén. Sé humilde y no te creas más sabio que el predicador, porque Dios prometió hablarnos por medio de la locura de la predicación. Hay veces que nos sentamos y decimos, eso ya me lo sé, ya me lo predicaron desde niño, yo eso ya me lo sé al derecho y al revés. Ese orgullo evita que nosotros seamos edificados y alimentados, hermanos. Hay que ser humildes y escuchar con humildad aquí, sentarnos y escuchar la palabra de Dios en las mejores condiciones. ¿Qué significa esto? Que el sábado no te desveles viendo Netflix. El sábado no te desveles, duérmete temprano, levántate, no vengas con hambre, porque vas a estar, ya que se acabe porque tengo hambre. Sé diligente y prepara tu corazón, prepara tu cuerpo y prepara tu mente para que puedas recibir la palabra de Dios sin estorbos. Apaga tu celular, la recomendación, y pues lleva un cuaderno como algunos de aquí anotan, porque hay que seguir meditando en la palabra de Dios, amén. Entonces, pues con esto estaríamos concluyendo esto que ahora les digo que fue más como un estudio, y esto tiene que impactar en nuestra vida, porque si hay muchas evidencias, hermanos, de que la palabra de Dios es real y es inspirada por Dios, yo tengo que cambiar muchas cosas, tú tienes que cambiar muchas cosas, porque si el contenido es real, eso significa que vamos a morir y que está establecido para todos que muramos una vez y después de esto el juicio, ¿sí? Tenemos que preparar nuestra vida, enderezar nuestro camino. Si estamos viviendo lejos de Dios, pues tenemos que arrepentirnos y tenemos que acercarnos a Dios. Si estamos viviendo en frialdad espiritual, tenemos que dejar esa frialdad atrás y tenemos que ponernos a cuentas con Dios y tenemos que caminar en el Espíritu y en el fervor del Espíritu, ¿sí? Si estamos viviendo bien y le estamos echando ganas, pues es una exhortación a continuar caminando bien, amén. Entonces, hermanos, pues la palabra es verdadera y eso tiene que cambiar mi vida hoy tiene que cambiar mi vida. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por este momento como iglesia. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, para que podamos caminar en la luz de tu palabra, Señor, y no andar como ciegos,
Ayúdanos, Señor, a tomar el libro y que ese libro no se salga de nuestro control, Señor. Por favor, ayúdanos a tener luz en nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Que de aquí en adelante cambiemos nuestra actitud. Si no estamos en comunión con tu palabra, Señor, y si ya estamos en comunión, que podamos aumentar esa comunión. Todo, Señor, para santificación, Señor, y todo para esperar tu gloriosa venida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.